Bien, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a abocar a nosotras las mujeres, porque en muchas situaciones y casos se repite un dolor aquí en la zona baja, en nuestra zona íntima, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Hay que corregirlo, y por eso está con nosotros aquí el doctor Luis Diego Carazo. Doctor, un placer tenerlo aquí. Mucho gusto, Frida. Doctor, estas molestias que sentimos aquí abajo, cuando se deben a las relaciones sexuales, ¿qué es lo que puede suceder? Ok, hay varias cosas que son importantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en esta zona no solo existen órganos ginecológicos, ahí existe vejiga, existe intestino, puede haber ligamentos, músculos, etc. O sea, un dolor pélvico no necesariamente tiene que ser de origen ginecológico. Sin embargo, si nos vamos a enfocar en lo que es el origen ginecológico de este tipo de dolor, cuando hay dolor durante las relaciones sexuales, puede ser por varias cosas. Lo más frecuente es que puede haber algún tipo de infección o simplemente que haya una mala técnica sexual. Puede ser algo tan sencillo como que la paciente no tenga una adecuada lubricación, no haya alcanzado un nivel de excitación sexual suficiente para que tenga una buena lubricación, y eso le va a producir dolor, le va a producir ardor. Hay que recordar que los hombres y las mujeres funcionamos un poco diferente desde el punto de vista de excitación sexual. La mujer, yo siempre le digo a mis pacientes, como ejemplo muy sencillo, es como una cocina eléctrica. Uno prende el horno, deja que precaliente y después mete a cocinar el queque. Los hombres somos como una cocina de gas, prenda y estamos listos. Entonces el problema es que si prendemos las dos cocinas al mismo tiempo y empezamos a cocinar de inmediato, lo que cocinemos en la de gas nos va a quedar bien, lo que cocinemos en la eléctrica nos va a quedar crudo. Y no es que la eléctrica sea peor o mejor que la de gas, simplemente funcionan diferente, y tenemos que entender que si funcionan diferente, vamos a aplicar técnicas diferentes. Entonces lo ideal primero es que se inicie lo que es el juego sexual, digámoslo así, antes de la penetración, y que eso se prolongue un poquito para que la paciente tenga tiempo de alcanzar un nivel de excitación y un nivel de lubricación adecuado. Ahora, pero si eso se consigue, doctor, ¿qué puede estar pasando si inclusive en esas relaciones sexuales, ya con el preámbulo establecido, nos duele sexualmente? Ok, hay varias cosas que es importante tomar en cuenta. Bueno, primera, sí, pensemos en que podría haber una infección. Una infección, y no necesariamente tiene que ser solo una infección vaginal, una infección urinaria también nos puede provocar dolor en esta zona. Entonces, si nosotros tenemos que ingresa el pene en la vagina, hay que recordar que toda esta zona puede estar inflamada y puede producir dolor. Igualmente, a nivel de vejiga también puede haber dolor. Y hay además posiciones específicas en las cuales el ángulo de penetración hace que la penetración sea un poco más profunda, y eso puede generar también un poco de molestias. Entonces es importante determinar. Hay pacientes que me dicen, mire, es que a mí en X posición es donde me molesta. Y muchas veces cuando me llegan a mí a contar una historia así, yo siempre digo, mire, en esta y esta posición es la que le molesta. Sí, doctor, exactamente. Ok, estas posiciones trate de evitarlas, porque simplemente es por el ángulo de penetración. Obviamente, si hay una infección urinaria, pues tenemos que determinar que hay infección y darle tratamiento. Generalmente la infección urinaria se va a acompañar de otro tipo de cosas, ardor para orinar, molestias, etcétera. Si es una infección vaginal, va a haber algún tipo de flujo. Entonces son cosas que también hay que asociar ahí. Ahora, doctor, ¿algún tipo de tratamiento, verdad, para algún padecimiento crónico o algún tipo de medicamento que esté tomando puede influenciar en esto, que esto se alborote y que nos cause esta consecuencia? En algunas mujeres, la toma de anticonceptivas puede generar que la lubricación vaginal disminuya un poquito. ¿Ok? No es frecuente, pero eso puede ocurrir. Ahora, hay otros tipos de patologías ginecológicas ya desde el punto de vista crónico que nos pueden dar problema a la hora de tener relaciones. La más frecuente es la endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Normalmente el tejido que está dentro del útero es el que se prepara para recibir el embarazo, y si la paciente no se embaraza, ese tejido se desprende, produce sangrado, se produce la menstruación. Ocasionalmente puede pasar en algunas pacientes que ese tejido, por una serie de mecanismos diferentes, se sale de la cavidad endometrial y cae por fuera. Lo más frecuente, o lo que se conoce como más frecuente, es la teoría de la menstruación retrógrada o teoría de Samson, en la cual la menstruación, digamos, en vez de salir hacia vagina, sale, se devuelve por las trompas y cae a la cavidad abdominal, sea en el ovario, sea en peritoneo, en algunos de los órganos vecinos, y eso generalmente tiende a producir mucho dolor. Otra cosa que nos puede producir dolor obviamente son quistes o lesiones a nivel de ovario, que es poco frecuente, pero sin embargo
puede darse también. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las mujeres que son diabéticas? ¿Hay alguna injerencia, digamos, en la parte de nuestra salud íntima que pueda provocar? La paciente diabética que no está bien compensada tiende más a hacer procesos infecciosos y en el área genital, sobre todo, más problemas de hongos, un hongo específicamente que se llama cándida. La cándida tiende a nutrirse más de medios que tienen niveles de glucosa altos y entonces tienden a tener más problemas en ese sentido. Ahora, ¿cómo prepararse una mujer cuando vienen los dolores, verdad? Porque esto lo hemos repetido varias veces, pero yo creo que no nos cansamos de que los dolores no son naturales. Cuando vienen los dolores, ¿cómo prepararnos? ¿Qué hacer? Porque uno ya va acostumbrándose a que eso sea de la vida cotidiana. Sí, lo primero que tenemos que hacer es tener claro, como dice usted, que el dolor no es natural. Si hay dolor es porque hay algo que no está bien. El dolor es la forma en que el organismo nos avisa que algo no está bien, es la alarma. ¿Okay? Entonces, si tenemos un dolor, tenemos que buscar ayuda para determinar cuál es la causa de ese dolor. Volvemos a lo mismo, no necesariamente el dolor durante la relación va a tener una causa exclusivamente ginecológica, pero sí hay que revisar, incluso en algunos casos una causa psicológica. Hay pacientes que tienen una cuestión que se llama vaginismo, que es que cuando van a tener relaciones están sumamente tensas, tienen algún tipo de bloqueo psicológico y contraen los músculos de la vagina al punto que hacen prácticamente imposible la penetración. Y esas pacientes hay que manejarlas con apoyo psicológico, se les puede hacer ocasionalmente láser, se les puede hacer una serie de técnicas para tratar de mejorarlas, pero puede ser incluso, como les digo, un factor psicológico el que nos está molestando. Ahora, el dolor específico, doctor, dependiendo, porque generalmente uno dice, me duelen los ovarios o me duele tal cosa, pero digamos, físicamente uno podría decir, bueno, si me duele esta zona, o me duele más abajo, o me duele a la izquierda, ¿puede esto alertarnos de algo en específico o el dolor puede irradiarse eventualmente por diferentes lugares? Ok, el dolor puede irradiarse. Sí es importante tener claro que el dolor de ovario, digamos, lo que nosotros hablamos del dolor de menstruación, no es dolor de ovarios. Las mujeres que ya han tenido hijos recordarán que un buen dolor de regla es como un dolor de parto. Y es porque básicamente es lo mismo, son contracciones del útero durante el parto para expulsar a bebé o contracciones del útero durante la menstruación para expulsar el sangrado. Pero es el útero el de la culpa, no son los ovarios. Lo que pasa es que nosotros culturalmente hablamos de dolor de ovarios y la chiquita tiene su primera menstruación, le dice a la mamá, mami me duele, y mami le dice, sí hija, te voy a dar una pastilla para el dolor de ovarios. Y la chiquita aprende a decir que eso es dolor de ovarios, aunque no es. Y generalmente el dolor es un dolor central. Si hay un dolor que se desplaza más hacia un lado, más hacia el otro, pues uno podría pensar en la posibilidad de un quiste, de un endometrioma, de una lesión intestinal. Ahí es importante tener un buen examen físico, tener un ultrasonido y en base a eso, como un abordaje inicial, poder determinar cuál es la causa específica del dolor para poderle dar tratamiento. Doctor, otra de las dudas que surgen es que si los dispositivos intrauterinos, y a lo mejor que nos explique, ¿verdad?, ¿a dónde quedan? Porque uno dice, estarán muy profundos, muy afuera, a lo mejor no está bien puesto y esto me está causando dolor. ¿Pueden causar dolor? Ok, los dispositivos intrauterinos, lo que estamos usando ahora, antes usábamos dispositivos de varios tamaños, las asas de Lippes, de la espiral que decía la gente, venían 4 tamaños diferentes, eso ya no se usa. En este momento, lo que tenemos de dispositivos intrauterinos a nivel nacional son básicamente 3. ¿Cuáles son, doctor? La T de cobre, tradicional, ya ampliamente conocida, que lo que tiene es cobre, y hay 2 que tienen hormonas que son Mirena y Yaides. Okay. Mirena es un dispositivo que es para 5 años, Yaides es para 3 años, y tanto Mirena como Yaides, por ser dispositivos con componente hormonal, tienden a mejorar los dolores de menstruación. La T, por tener cobre, tiende más bien a agravar un poquito los dolores. Ahora, el dispositivo queda colocado exactamente acá y tiene un tamaño específico para calzar en la cavidad uterina, que son aproximadamente 3 por 3 centímetros. ¿Okay? Entonces, ese dispositivo... Perdón, doctor, no importa nuestra fisionomía. No, en este momento no. Antes, los dispositivos que no tenían cobre ni hormonas, por ejemplo las asas de Lippes, como digo, venían en 4 tamaños diferentes. Esos, uno lo que hacía era examinar a la paciente, hacerle un tacto vaginal. En aquella época no teníamos tanta disponibilidad de estar haciendo ultrasonido a todas las pacientes, y en base al tacto calcular el tamaño del útero y uno calculaba el tamaño del dispositivo. Esos dispositivos nos daban el problema de que si eran más grandes, o sea, si calculábamos mal y poníamos un dispositivo más grande de lo que el útero toleraba, producía mucho dolor.
o si poníamos uno excesivamente pequeño había riesgo de que el dispositivo se expulsara. ¿Y eso ya no sucede con estos dispositivos? No, la posibilidad de expulsión con una T de cobre o con un Mirena o un Jaydes es realmente muy, muy baja. Y volvemos a lo mismo, por el tamaño que tiene, el dispositivo queda ahí. A veces la gente dice, es que la T se corrió, la T se me corrió, la T se me movió, eso no es cierto. El dispositivo no está vivo, no tiene capacidad de movimiento. El dispositivo es un compuesto de plástico con bario y eventualmente un cilindro con hormonas o componentes de cobre, pero no se va a mover solo. Ahora, ¿en la penetración hay posibilidad alguna de que se mueva o no? No porque el dispositivo va a quedar dentro del útero y el pene entra en vagina, o sea nunca va a tocar uno al otro. Entonces eso es un mito que a veces dicen. Es un mito. Lo que a veces podría pasar es que los dispositivos tienen unos hilitos que van a quedar fuera del cuello, que van a quedar en la vagina, y esos son los que se usan para retirarlo después. Uno pone el espéculo, el mismo aparato del Papa Nicolau, separa las paredes de la vagina, mete la pinza, jala los hilitos y con eso puede retirar el dispositivo. A veces esos hilitos pueden quedar sumamente cortos o un poco más largos y pueden dar un poquito de molestia, sobre todo para el hombre durante la relación. Eso es muy fácil de corregir con solo recortar el hilo al tamaño que tiene que ser y se nos acaba el problema. Ok, pero entonces si el mismo dispositivo no nos va a perjudicar, tampoco podría provocarnos dolores, eso queda claro. La teoría es que no. Ahora, ¿qué problema tenemos? Esos hilitos que tenemos ahí pueden funcionar como una autopista de transporte de bacterias, digámoslo en términos muy sencillos, por lo que nosotros llamamos la vía canalicular ascendente. Si una paciente adquiere una enfermedad de transmisión sexual, llámese, pongamos un ejemplo, una clamidia, una gonorrea, a través de los hilos es más posible que la infección pueda subir y que ya no sea una infección que está localizada a nivel vaginal nada más, sino que entre a útero, que se vaya a trompas y que se nos convierta ya en una enfermedad pélvica inflamatoria, lo cual es una enfermedad bastante más grave, es una infección bastante más seria. Doctor, ¿y el famoso chistate nos puede causar algún inconveniente en nuestras relaciones sexuales, en la zona íntima? Sí, claro, porque el chistate es una infección urinaria, básicamente, no es una infección vaginal. Y sí, el problema de la paciente es que, obviamente, si tenemos cualquier región que esté inflamada ahí, y si hay infección y hay presión sobre esa región, pues eso nos va a producir dolor. Eso es como, inventemos una tontera, una paciente iba caminando, se golpeó con el pico de la mesa acá, tiene acá un moretón, a la hora de tener relaciones, si hay presión sobre ese moretón le va a doler porque la zona está maltratada. Que no es una causa directa de dolor o de dispareunia, como decimos nosotros, pero si hay algo que está inflamado, si hay algo que tiene infección y se presiona sobre esa zona, pues obviamente eso va a producir dolor. Doctor, ¿alguna otra enfermedad o algunas otras enfermedades que se puedan reflejar en la zona íntima? Que provoquen dolor durante las relaciones, pues sí, hay muchas. Algo tan sencillo como una constipación. Cuando el recto está muy lleno de heces, la paciente puede tener incomodidad. Volvemos a la endometriosis. La endometriosis es un punto importantísimo en ginecología porque la endometriosis es una enfermedad que puede dar muchísimas cosas. Puede dar dolores muy fuertes con la menstruación, puede dar dolores a la hora de tener relaciones, puede ser causa de infertilidad o de esterilidad, y puede ser causa de formar quistes muy grandes en los ovarios con mucho dolor, puede dar procesos adherenciales. La endometriosis es una cuestión que se nos puede manifestar de muchísimas formas según qué tan severa sea. Entonces, esa es una de las causas también que con frecuencia nos puede dar dolor. En el caso de las pequeñas en casa, doctor, que tengan un dolor, ¿verdad?, constante, ¿a qué se puede deber? Chiquitas que no han tenido relaciones sexuales. Ok, en pacientes que no han tenido relaciones sexuales sabemos que ya podemos descartar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y lo primero que tenemos que pensar es en infecciones urinarias. Es frecuente que las chiquitas, sobre todo pequeñitas, no sepan bien asearse la zona perineal, entonces cuando van al baño y defecan, se limpian de atrás hacia adelante y se pueden traer bacterias que están en el recto hacia la zona vaginal y eso les puede generar algún tipo de infeccioncilla, tanto vaginal como urinaria. En chiquitas pequeñitas lo más frecuente es que sea una infección urinaria. Ahora, volvemos a lo que habíamos hablado al principio. No solo hay órganos sexuales en esta zona, está vejiga, hay intestino, hay ligamentos, hay músculos y todo eso nos puede también dar dolor. Ahora, importante también en cuestión de las niñas, pero en cuestión de nosotras las mujeres en general, si estamos padeciendo de este tipo de dolores, ¿cuál sería el examen recomendable, doctor? Primero tenemos que estar seguros que tenemos un Papa Nicolau al día y hay que hacer un examen pélvico, sea tacto vaginal, hacer una especuloscopía y un ultrasonido. Sería lo básico que tenemos que tener.
Si además por historia nos damos cuenta de que la paciente está con ardor por orinar o alguna cuestión así, pues podemos además agregar un examen de orina para que cuando la paciente llegue a la consulta, idealmente llegue ya con el examen de orina listo y podamos ir adelantando en ese sentido. La mayoría de los ginecólogos hacemos ultrasonido en el consultorio, así que no tiene ningún sentido que la paciente vaya a hacerse un ultrasonido a otro lado para después llegar a que uno se lo repita. Y con eso tendríamos un buen examen físico, una buena historia clínica, un ultrasonido y eventualmente el examen de orina en algunos casos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Con Un placer muchísimo haberlo gusto. tenido aquí en casa esta mañana. Y bueno, nosotros continuamos con otros temas y Douglas está listo también.